Y miren, se está comentando mucho acerca de si el voto debe ser obligatorio o no, luego de que en este pasado proceso electoral del 19 de mayo tuviéramos una abstención de más del 50% y creo que el 45%. Y en Santiago más del 50%. En muchas ciudades más del 50% de la gente no fue a votar. Entonces, hay un legislador en la Cámara de Diputados de la Fuerza del Pueblo que recibe el nombre de Hanley Melo. Hanley Melo presentó el pasado 29 de mayo, apenas unos días, un proyecto de ley para crear, a través de este proyecto de ley, el voto obligatorio. Entonces, eso está llamando la atención hasta el punto que el presidente de la República dijo ayer en la semanal que el voto obligatorio es controversial. Y yo lo creo. Lo que el presidente dice, y utilizó un término ahí que cae dentro del concepto de lo que se está discutiendo sobre la obligatoriedad del voto, es controversial. Pero es controversial porque tiene dos elementos. Uno, el elemento legal, y otro, el elemento político, que es el que más pesa. Vamos a ver qué dice la Constitución sobre el voto. O sea, si es obligatorio o no. Porque primero tenemos que la Constitución, en su artículo 208, habla sobre el derecho del voto. Y reza lo siguiente. Dice, es un derecho y un deber del ciudadano, de ciudadanas y ciudadanos, el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Es personal, libre, directo y secreto. Dice el artículo 208 de la Constitución. Nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto. Punto. ¿Qué te dice ese artículo? Que nadie puede obligarte a ir a votar. Ven aquí, Leo. Nadie puede obligarte a ir a votar. Usted va a votar si usted quiere, porque lo determina la Constitución de la República en su artículo 208, que habla sobre el voto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Te quiere decir que para que eso pueda suceder, habría que modificar la Constitución. Entonces, aquí tenemos para la Fuerza del Pueblo, que es el partido, que es un miembro de la Fuerza del Pueblo, quien está pidiendo esto. Tenemos ahí una incongruencia de ese partido. ¿A qué me refiero? Sucede que también en esta semana, entre ayer y hoy martes, y también la pasada semana, pero sobre todo ahora, en esta semana, el presidente Leonel Fernández ha sido muy enfático en decir que la Constitución no puede ser modificada. Porque ustedes saben que el presidente Luis Abinader ha querido vender la idea de que hay que modificar la Constitución para cambiar el artículo donde el presidente, el Poder Ejecutivo, nombra al Procurador General de la República y que esto hay que desprenderlo del Poder Ejecutivo para desprenderlo de la parte política y que el Procurador sea electo por otro lado, no sé si a través de las elecciones o pero a través de otro concepto o a través de los jueces, del juez constitucional o qué sé yo, pudiera ir a parar a uno de esos sitios. Pero que hay que modificar la Constitución para separar esto. Y Leonel Fernández entonces ha dicho que no. Y la Fuerza del Pueblo ha dicho que no, que esa Constitución no puede ser tocada. Y que no hay que ponerle ningún candado para que nadie quiera reelegirse más allá de una vez. O sea, un periodo de una reelección, tal como está, que ya ella de por sí tiene su candado. Entonces, ¿por qué yo digo que hay una incongruencia? Porque si este muchacho, que es de la Fuerza del Pueblo, Hanley Melo, está pidiendo
que el voto sea obligatorio, está pidiendo entonces a la vez que se modifique la Constitución. Entonces, o su partido lo ala y le dice, muchachos, cállate, estate tranquilo, deja de fuñir, porque nosotros no estamos de acuerdo en modificar la Constitución. Ah, pero es que ellos quieren que ese artículo sea colocado a través de un decreto. Y ningún decreto está por encima de la ley sustantiva, de la ley de leyes, de la ley suprema, que es la ley constitucional. Entonces no va a pasar. No va a pasar sin modificar la Constitución. Creo que hasta ahí vamos claros, para que ustedes, amables televidentes, nos entiendan de qué está pasando con esto. Ahora, eso es la parte legal. Estoy hablando que había dos aspectos. Uno la parte legal y otro la parte política. En la parte legal no es posible sin modificar la Constitución. No es posible. En la parte política, a la fuerza del pueblo que se ponga clara, porque no quiere modificar la Constitución, pero quiere cambiar este artículo. Ahora, ¿por qué quiere la fuerza del pueblo que el voto sea obligatorio? Ellos dicen una razón, y yo digo que hay dos razones. Hay una razón que es la que ellos están esgrimiendo, y hay otra que yo no sé si ellos la saben o la están ocultando porque no les conviene decirla. En la parte política, que es ahora la razón política de la que voy a hablar. Una, ellos están esgrimiendo que si se hace el voto obligatorio, se evita con esto la compra de cédula, la compra de votos. Porque todo el mundo estaría obligado a votar y entonces usted no puede coartar dándole dinero a una gente para que no vaya a votar, sabiendo que es del partido contrario, que tiene otra intención. Oye, no vaya a votar, oye, te voy a dar 100 pesos por tu cédula, te voy a dar 1000 pesos por tu cédula, te voy a dar 500 pesos por tu cédula, te voy a dar una botella de romo por tu cédula, te voy a dar un pase, hasta esas vainas se da, un pase por tu cédula, para que tú no vayas a votar. Entonces ellos dicen que eso, primero, acabaría con esa situación que está pasando en este momento en los procesos electorales en la República Dominicana, de la compra de cédulas, de la compra de conciencia. Entonces todo se ve muy bonito. Si usted lo ve de esa manera, usted dice, pero es verdad, porque acá sí, ahí se evitaría, porque ya nadie tiene que obligarte a votar. Toma, te voy a pagar para que tú vayas a votar. Tampoco no hay que pagarle a nadie para que vaya a votar, porque tiene que votar de manera obligatoria. Si usted sabe que fulano es de su partido, pero que no va a ir a votar, entonces usted tiene que darle 1000 pesos para que vaya a votar, porque él te dice que no va a votar. Entonces tú le das los 1000 pesos para que él vaya a votar. Pero si tú le pones obligatorio, entonces el tipo tiene que ir a votar. ¿Y por quién va a votar? Va a votar por ti. Y se da esa situación que ellos hablan que se acabaría, se eliminaría. Y otro elemento sería, que es el que ellos están esgrimiendo en el concepto como uno de los considerandos a tomar en cuenta para modificar ese, no diría la Constitución, porque ellos no quieren modificar la Constitución, pero para cambiar ese derecho que tiene el ser humano, el dominicano en este momento, de ir o no a votar si no quiere. Pero hay otro elemento, y es el que yo pienso que el presidente, cuando dice controversial, y por lo cual muchos PRMistas no estarían de acuerdo. Y es el siguiente, por ejemplo, si en este pasado proceso electoral, lo pongo como ejemplo, el 45% no fue a votar. Ese 45% que no fue a votar, que el gobierno no lo llevó dándole dinero para que fuera a votar, que no lo pudo comprar para que fuera a votar, es un 45% que no es del gobierno, es de la oposición. Lo que pasa es que tampoco fue a votar por la oposición porque no le interesó ningún proyecto de la oposición. Ninguno de los candidatos de la oposición lo movía. Y como no le dieron dinero para llevarlo a votar, pues me quedo en mi casa. ¿Qué voy a votar por Abel? ¿Qué voy a votar por Leonel Fernández? A mí me simpatiza el PLD, pero yo me voy a quedar en mi casa. Entonces, si usted obliga a esa gente a ir a votar, la mayoría de esos que no fueron a votar, te van a votar
o hubiesen ido a votar, si se hubiese sido obligatorio, por ejemplo, en este pasado proceso electoral de 19 de mayo, te hubiesen votado no por el gobierno, no te hubiese ido a votar por el gobierno, y Luis Abinader no se hubiera ido ni siquiera en la primera vuelta, posiblemente no hubiese quedado en primer lugar, porque ese 45% no es del gobierno, es de la oposición, y quizás no tampoco de la oposición, porque tampoco le interesó ir a votar por la oposición, pero por quien menos le interesa votar es por el gobierno. Uno fue a votar. Entonces, si usted es un legislador del gobierno, diputado, senador, dice, y yo voy a votar por eso, a obligar al que el de la oposición que no quería votar, que vaya a votar. No, mi hermano. Entonces está esa parte que ellos no la muestran en el proyecto y que yo digo que está. No sé si los PRMistas lo están viendo, nosotros lo estamos diciendo aquí, pero existe esa situación. Mandar a votar de manera obligatoria al que no quiere votar es un voto en contra del Estado, del gobierno, mejor dicho, no del Estado, del gobierno actual, del gobierno de turno, sea este, sea el gobierno que sea. Cuando una gente no quiere ir a votar es porque no está de acuerdo con el gobierno de turno. Para que no me hagan bendito y piensen que es un asunto que con Luis, que no es con Luis. Es que el que no va a votar es porque no está de acuerdo con el gobierno y no ve en la oposición nadie en el cual él pueda sentirse identificado. Entonces eso afectaría grandemente al PRM porque es el partido de gobierno. Pero imagínense ustedes que ese 45% usted haya obligado al 40%, del 45% que fuera a votar, al 35% que fuera a votar. Y de ese 35, el 25% te votara por la oposición. Un 25%, bájale al presidente, un 25% para que usted vea dónde va a caer. Del 57, bájale al 25% para que usted vea dónde va a caer. ¿Me explico? Entonces, eso para el gobierno, para el partido de gobierno, porque no es el gobierno, el partido de gobierno no le conviene. No le conviene. Ahora, la otra parte. ¿Y cómo me obligan a mí a ir a votar? Porque también el voto tiene que ser obligatorio. Sí, pues también es obligatorio, pero yo no voy a votar. Punto. Ah, bueno, si tú no vas a votar entonces, dice la ley, el proyecto de ley, dice, si tú no vas a votar, tú vas a tener la suspensión de los planes sociales. O sea, mucha gente, que tenemos ya, dice el presidente, bueno, este gobierno tiene ya más de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de gente que reciben planes sociales, que reciben dinero del Estado, se te va a quitar el plan social. Ahí tú tienes 2 millones de gente que tiene que vaya a votar obligado. Porque no va a querer que le quiten la pensión. O la subvención, mejor dicho, que le está dando el gobierno. Con los bonos. No renovación del pasaporte. No va a poder renovar el pasaporte. Eso para mucha gente sería algo contradictorio. La licencia de conducir u otros documentos. Tampoco te puedes renovar la licencia de conducir. Ni ningún otro documento. Así como el impedimento para ocupar algún cargo público. O sea que si también usted tiene la posibilidad de que lo nombren en un cargo público, aunque sea de barrendero, usted no podrá ser nombrado porque usted no fue a votar. O sea, digo esto porque hay mecanismos para obligarte a votar. Ellos siempre tienen un mecanismo para obligarte. Porque dígame tú, si yo, bueno, no puedo sacar la licencia, tengo que votar. No puedo renovar mi pasaporte, tengo que votar. Me van a obligar. Entonces, esos son los elementos a los que ellos están aluciendo de que debe ser obligatorio, si no te van a poner estos impedimentos. Ahora, ahí están todos los elementos planteados, desde la parte política, la parte legal y de las sanciones. ¿Qué yo pienso? ¿Qué yo pienso? Pienso que el voto no puede ser obligatorio. Es una prerrogativa que tiene el individuo de votar si quiere o no.
¿Por qué yo tengo que votar obligado? Si a mí no me simpatiza ninguno de los que están ahí. ¿Y por qué a mí hay que mandarme a votar obligado? ¿Por qué tú tienes que ponerme estas sanciones si yo no voy a votar? No. Que vaya a votar el que quiera, el que se sienta identificado. Usted se siente identificado con un candidato, usted va y vota. Usted se siente identificado con un partido, usted va y vota. Usted no se siente identificado con ninguno de ellos porque considera que son todos rastreros, no vote. Sobre todo en un país donde no hay el concepto de, ¿cómo decir? No de lucha de clases, sino concepto ideológico. Donde los tres partidos mayoritarios en este momento son lo mismo. Son lo mismo. Entonces, si usted no se siente identificado con ninguno de ellos, ¿por qué usted tiene que ir a votar? Usted me dice, bueno, en México ahora había una lucha entre la izquierda y la derecha, había unas opciones diferentes, ideológicas. Entonces tú dices, bueno, hay que votar obligado porque ahí hay una ideología que están encontradas que hay que definir en el país qué es lo que queremos. Pero en un país donde tú me dices a mí, PLD, PRM, Fuerza del Pueblo, y todos los chiquitos que están navegando alrededor de ellos son lo mismo. Partido de derecha lambiscones de Estados Unidos. Los tres. Si a mí no me interesa eso, ¿por qué yo tengo que ir a votar? Porque tú como legislador te da la gana de mandarme a votar obligado, de coartarme mis derechos. No, que vaya a votar quien le dé su fuñida gana. Y el que no quiera, que no vote. Y si ellos quieren que la gente vaya a votar con mayor cantidad, pero que sean más serios, que presenten mejores proyectos, que trabajen para el país, que la gente se pueda identificar con ellos. Así es que tú llevas a la gente a votar. Así es que tú llevas a la gente a votar. Pero no obligándolo. Es como el matrimonio. Los padres que antes casaban a las hijas de manera obligatoria porque tenían una ventaja económica. No, tú te vas a casar con Pedro. No, porque yo no quiero a Pedro. Pedro es ese señor además tan viejo. Yo no quiero. No, es con Pedro que tú vas. Tú te vas a casar, pero es con Pedro. Porque Pedro es que tiene los cheritos y ya nos dio unos cuarticos paisín. Le compró la estufa a la mamá. Es con Pedro que tú vas. Así no. Así no. De carácter obligatorio, o sea, el papá obligando al hijo, a la hija con quien se debe casar. No es una arbitrariedad. Entonces, los políticos, con su poder político, obligando a la población a ir a votar. No. Yo estoy de acuerdo como está. No hay por qué obligar a nadie. Conquístelo. Y si usted no tiene la capacidad de conquistarlo, váyase al carajo. ¿Usted quiere que vayan a votar por usted? Conquiste la población. Punto. Vamos a la pausa, Leo. Tenemos el tiempo arriba. Buenas tardes. Vamos a la pausa.